Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 3370 0963. Repito, 11 3370 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohai.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Comenzamos hoy un programa dedicado a un solo compositor. Y ese compositor es nada menos que Gustav Mahler. Mahler, les voy a recordar, ya escuchamos, ya les hablé varias veces de Mahler, de su trayectoria. Los voy a refrescar un poco la memoria y vamos a hablar también de un poco de la personalidad de Mahler. Nació en el pueblo de Kaliste, en Bohemia, actualmente República Checa, el 7 de julio de 1860 y falleció en Viena el 18 de mayo de 1911. En las primeras décadas del siglo XX, Gustav Mahler era recordado como uno de los más grandes y más importantes directores de orquesta y de ópera de su momento. A mediados de este siglo, esa creciente valoración por la interpretación de sus obras y el estudio de su vida lo reconoció entre los compositores más destacados justamente de la historia de la música. Compuso 9 sinfonías. Yo diría 10 sinfonías. Les voy a explicar por qué yo diría. De la primera a la octava con sus respectivos números, primera, segunda, hasta la octava sinfonía. La novena sinfonía realmente no le puso número, le puso nombre, que fue La Canción de la Tierra, con letra de poemas traducidos del chino al alemán. ¿Y por qué no le puso número? Por cábala. Porque Beethoven, Bruckner, Dvorak y no recuerdo ahora quién más habían fallecido después de haber compuesto la novena sinfonía. Pues entonces a su novena sinfonía no le puso número. Entonces la 9 realmente sería la 10ª sinfonía y compuso los esbozos o el primer movimiento de una 10ª sinfonía y falleció. Es decir, realmente cuando falleció, después de haber compuesto la novena sinfonía, aunque no le puso número y era realmente la 10ª. Bien, eso es un detalle. Pero además de todas estas sinfonías, compuso una cantidad de obras muy importantes, entre ellas Canciones para un camarada errante, El cuerno mágico de la juventud, las canciones para los niños muertos, y bueno, La Canción de la Tierra, que ya les relaté recién. Si bien sobresalió como intérprete operístico, es decir, fue un gran intérprete operístico, pero no compuso óperas. Pero fíjense, todas estas obras que les relaté recién son obras cantadas con voces solistas, con coros, pero la segunda, tercera y octava sinfonía
son para solistas y coros y orquestas, por supuesto. La cuarta sinfonía es para solista, una soprano solista y orquesta. Es decir, que combinó ambos géneros en la forma sinfónica, si bien no compuso óperas. Él mismo advertía que componer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles. Por lo que sus trabajos en este campo se caracterizaron por una amplísima heterogeneidad. Mahler introdujo elementos de distintas procedencias, como melodías populares, ahora lo vamos a ver enseguida, marchas, fanfarrias. En muchas de sus melodías aparece, como ya les comenté una vez, especialmente en el tercer movimiento de la primera sinfonía, la melodía judaica. La revalorización de Mahler, al igual que la de Anton Bruckner, fue lenta, se vio retrasada, especialmente la de Mahler, por el auge del nazismo en Alemania y en Austria. Del antisemitismo en general, ya ahora les voy a comentar. Es decir, porque su condición de judío catalogó a su obra como obra degenerada. Eso en la época del nazismo. Lo mismo sucedió con otros compositores caídos en desgracia. En el Tercer Reich ya hemos hablado mucho de todos estos compositores. Algunos que lograron emigrar, que lograron escapar, otros que terminaron en los campos de concentración. Es decir, la masacre de la cultura judía en general fue, no solamente la cultura judía, de la cultura que se oponía a la pseudo cultura nazi. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, porque la música de Mahler había caído en el olvido total, absoluta. Nadie se acordaba que había existido un compositor llamado Gustav Mahler. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, directores como Bruno Walter, cuyo nombre fue Bruno Schlesinger, que había sido discípulo de Mahler y que falleció en 1962. Es decir, la actitud de Bruno Walter, de Otto Klemperer y más tarde de Bernhard Haitink y Leonard Bernstein, su música empezó a interpretarse y a hacerse conocida, y hoy en día, bueno, ya todo el mundo, aunque no conozca la obra, pero sabe quién es Mahler. Mahler solía decir de sí mismo, soy un hombre 3 veces sin patria, porque para los checos soy austríacos. Para los austríacos soy checo, para los alemanes soy austríaco, y para todo el mundo soy judío. En todas partes soy un intruso y en todas partes un indeseado. Lo solía decir con profunda amargura. Esta condición de judío habría de pagarla muy caro, tanto más como consecuencia por su genialidad, particularmente irritante en un marco antisemita. Ya muerto Mahler, su nombre desapareció, como les dije, de todos los programas de conciertos europeos. Desapareció totalmente durante todo el periodo nazi. Antes del nazismo, porque Mahler falleció en 1911, y desde el 11 hasta el 30 también, mejor dicho, dejó de interpretarse un poco Mahler, precisamente por este motivo. Como judío podía aceptársele que fuera un buen compositor y un interesante solista, pero como creador, como compositor, no había lugar para él. Era judío, tenía el defecto de pensar y de cuestionar. Era un genio revolucionario, un creador, un irreverente, un transgresor. Con esa combinación, su suerte estaba sellada para la cultura de la época. Y que fue un gran director, no hay dudas. Fue un excelente director, un gran director muy, muy valorado realmente en su época en todo el mundo, en Europa y en América. Además de todos los testimonios y todas las actuaciones que así los indican. Los 10 años de permanencia de Mahler en Viena como director de ópera, hacia finales del siglo XIX, se la conoce hoy como la época dorada de la ópera de Viena. Pero Mahler fue también un gran compositor, grande y prolífico.
Paradójicamente, eso fue su problema. No parece ser saludable para el mundo del siglo XX ser un genio, decía Stefan Zweig, y lo decía con ironía. Tenía razón, Mahler no solo era un buen director, sino también, para colmo, un buen compositor. Era demasiado, era ofensivo por lo abundante, una demasía de creatividad, difícil de soportar para los mediocres de todos los tiempos, una plusvalía incómoda para cualquier adversario, que termina haciendo que se le note realmente en el gesto y en la actitud y en la conducta el malestar que le causa la presencia de Eugenio. Pasa siempre, Es decir, los genios siempre son combatidos ¿por quién? Por los mediocres. En síntesis, hay y va a haber muchos músicos brillantes, a quienes su genio les alcanza para ser brillantes directores, o solistas, o compositores. Mahler lo fue todo, Fue brillante como solista, brillante como compositor, brillante como director. Y encima se permitió marcar una época, un interregnio, el eslabón necesario para las propuestas del romanticismo y la naciente música del siglo XX. Creo que les di un pantallazo general un poco fanatizado de lo que fue Mahler. Realmente soy un gran admirador de lo que fue Mahler. Bueno, hoy entonces vamos a escuchar lo siguiente. En primer lugar, en donde van a ver lo que les dije antes con respecto a lo que él introducía, melodías populares, tenía su motivación. No vamos a entrar ahora en detalle porque se nos va a hacer largo la charla y corto el programa. Entonces, vamos a escuchar el tercer movimiento de la segunda sinfonía, en primer lugar.
Bien, hemos escuchado el tercer movimiento de la segunda sinfonía, Resurrección, de Mahler, interpretado por la orquesta de la Radio Nacional Polaca, dirigida por Anthony Witt. Vamos ahora a escuchar parte de la sinfonía número 3. La tercera sinfonía es la más larga de todas las sinfonías de Mahler, dura más de 1 hora y media y tiene 6 movimientos. Vamos a escuchar del tercer movimiento la cuarta y quinta parte. Es decir, ni siquiera vamos a escuchar todo el tercer movimiento, porque, repito, es muy muy larga, pero es una hermosa sinfonía. Está interpretada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Esa-Pekka Salonen.
Muy bien, fue entonces de la tercera sinfonía y del tercer movimiento la cuarta y quinta parte. La interpretación fue de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Esa-Pekka Salonen. Vamos ahora entonces a la última obra que les voy a presentar. Es para mí la más querida de todas las obras, que es la primera sinfonía, el Titán. El Titán, cuando muchos compositores con su primera obra o su primera sinfonía publicada generalmente no tuvieron gran éxito, Mahler sí tuvo un gran éxito con esta sinfonía y lo sigue teniendo hasta hoy en día. Zubin Mehta, cuando viene a Buenos Aires con la Filarmónica israelí, no deja de ejecutarla. Muchas veces la ejecutó acá en Buenos Aires. Es una sinfonía que contiene muchos elementos de la personalidad y de la corta historia que tenía Mahler, porque tenía 28 años cuando la compuso, pero toda su infancia está reflejada en esta sinfonía. Mahler solía decir que las experiencias de la infancia determinan la naturaleza de los hombres artísticamente dotados. Y eso lo hizo, mejor dicho, en el tercer movimiento de su primer sinfonía, al aplicar un baile popular de su infancia conocido como Hacho. El tercer movimiento, llamado Troyer March, es decir, marcha fúnebre, solemne y medida, pero sin pesantez, así está nombrada, está en re menor. Es una marcha fúnebre que comienza con un solo de contrabajo, que es una variación en un modo menor. ¿Se acuerdan lo que les comenté días pasados sobre la diferencia entre modo menor y modo mayor? Es decir, el modo mayor suena a heroico, solemne, y el modo menor suena a melancólico, triste o dramático. En este caso utiliza la vieja canción Friedrich Jack y la pasa de modo mayor a modo menor. Si prestan atención se van a dar cuenta. Y entonces, pasándola a modo menor, la convierte en una marcha fúnebre. La interpretación del tercer movimiento de la sinfonía, interpretado por Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
Bien, escuchamos tercer movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler llamada Titán, interpretado por la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Zubin Mehta. Vamos a escuchar el cuarto movimiento de esta sinfonía estrenada en 1889 en Budapest. El cuarto movimiento es el gran final de la obra, simboliza el tránsito de las tinieblas a la luz. Tiene estructura de sonata y el comienzo es un tema tempestuoso y de gran longitud, al que le sigue un segundo tema lírico no porque es cantado, sino porque es cantable, por eso se llama tema lírico, interpretado por las cuerdas. Justamente lo cantan las cuerdas. En el desarrollo aparece un nuevo tema triunfante en los instrumentos de metal. Hay mucho instrumento de metal en este movimiento, pero le hará falta luchar y ser derrotado 3 veces antes de alcanzar el brillante re mayor del final. Después de un último pasaje reflexivo se encuentra el triunfo definitivo del optimismo. Este es el cuarto movimiento de la primera sinfonía, el Titán de Mahler. Lo vamos a escuchar interpretado por la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta.
Muy bien, espectacular este final de la primera sinfonía de Gustav Mahler, El Titán. Con razón se llama El Titán. La interpretación de la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Agradezco la atención recibida y también la colaboración de Rocío González en la puesta al aire de este programa. Será hasta el próximo lunes, siempre a las 18 horas, por este mismo canal. Muchas gracias. Buenas tardes.